Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, les da a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas y agradece su asistencia al ciclo de conversatorios Transparencia y Memoria, 50 años del 68. El día de hoy, con el tema Archivos y Memoria, Comisión de la Verdad y Documentos. Nos acompaña en esta ocasión la doctora Mercedes de Vega, directora general del Archivo General de la Nación. Nos acompaña también en representación de la maestra María Elena Cruz Villegas Fuentes, cuarta visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Karime Suri Salvatierra, visitadora adjunta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nos acompaña también Patricia Corona Vargas, líder del movimiento del 68. Nos acompaña también esta tarde Carlos Dorantes, de Artículo 19, oficial del Programa de Derecho a la Información. Nos acompaña también Alberto Pulido Aranda, secretario de prensa del ESTUNAM. Y está con nosotros también la comisionada ciudadana del Info, la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández. Sean todos y todas bienvenidos. A continuación, vamos a ceder el uso del micrófono a la comisionada ciudadana del Info, la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, quien va a moderar este conversatorio. Adelante, comisionada. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos otra vez a todos los que nos encontramos aquí reunidos este tercer martes de los 3 martes que programamos para llevar a cabo esta serie o ciclo de conversatorios, transparencia, memoria del en el marco del 50 aniversario del movimiento del 68. La verdad es que me emociona mucho y comentábamos hace ratito ahí en la sala de ajustes que es muy emotivo estar platicando y ha sido muy satisfactorio estar platicando de todos estos temas a lo largo de esta semana. Ha sido esta semana, este ciclo de conversatorios ha sido muy enriquecedor. La verdad es que estamos muy contentos de tener a todos los que nos han acompañado, a todos los que nos han enriquecido en estas pláticas con toda su experiencia, con todo lo que nos han aportado. Y pues estoy segura que esta tarde no será la excepción. Esta tarde también, que además es la última de este ciclo de conversatorios, pues está engalanada con quienes nos acompañan. Y quiero aprovechar esta última ocasión para dirigirme a ustedes y comentarles que quiero agradecer a título del instituto, a nombre del instituto, pues que nos hayan permitido compartir esta organización tanto al ESTUNAM, con quien nos acompaña aquí en su representación también, y por acá está igual. Muchas gracias, maestro. A la AGN también, gracias Mercedes, es un honor, que nos hará, por cierto, al ratito el honor de clausurar este ciclo de conversatorios. Y también agradecer, y perdónenme que lo lea porque está muy largo el nombre, al Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, que fue representado en el primer conversatorio por el maestro
Giancarlo Suma, que desafortunadamente ya no pudo llegar esta tarde, pero que le hacemos llegar hasta donde esté, y a su organización y a todas las organizaciones Artículo 19 y a la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, por favor díganle a Heredia, y a todos los compañeros que vinieron, y digo compañeros, y es un honor, la verdad, hacerlo, a todos los compañeros que estuvieron aquí y que estuvieron en aquel movimiento del 68. Muchas gracias a todos por haber engalanado este ciclo de conversatorios. Y para dar paso al evento, permítanme tantito, ahora estoy buscando aquí una nota que ya se me perdió y que no me aparece. ¿Quién sabe dónde la dejé? Aquí está, gracias. Para dar inicio, me quiero permitir leer esto que ya les leí a quienes ya nos han acompañado en los otros conversatorios, pero para quienes no lo han hecho, me permito leer estas pequeñas frases o este texto que escribimos y que nos motivó también a llevar a cabo este ciclo de conversatorios. Y dice de esta manera: yo nací en el 68, exactamente un 2, pero 2 meses después. 2 meses después de que yo vi la luz por primera vez, muchos estudiantes y jóvenes fueron sumidos de muchas formas en la oscuridad, con su muerte, con su silencio y con su represión. No obstante, si lo que se pretendió fue callarlos, el efecto fue el contrario. Ese movimiento dio inicio a muchos más que han dado voz a todos sus actores y que nunca como ahora se encuentran inmersos en la posibilidad de expresarse y decir lo que piensan y sienten desde todas las convicciones posibles. Cuando fui consciente de la fecha en la que había nacido, me propuse dedicar mi vocación a lograr que las personas pudieran hablar por mi conducto. El derecho me permitió ser defensor de sus causas y mi trabajo en tribunales ser resolutor de ellas a través de la defensa de sus derechos. Un día conocí el derecho de acceso a la información. Su ejercicio de la mano de la libertad de expresión hicieron que descubriera un mundo en el que las personas podían defenderse mejor, ser más libres y partícipes de las decisiones, ser su propia voz. La vida me colocó, tal vez sin proponérselo, en el lugar que ahora ocupo, convencida de que el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión son derechos y herramientas para hacer que las personas sean escuchadas y nunca más reprimidas por expresarse. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que dicen o hacen al ejercer sus derechos, pero como dijo por ahí alguien, daría mi vida por su derecho a decirlo, por su derecho a ejercerlos. Agradezco así entonces poder tener este ciclo de conversatorios en el que hemos hecho un análisis de todo el quehacer que hace 50 años llevaron a cabo un grupo de jóvenes o una gran cantidad de jóvenes para que nosotros pudiéramos estar ahora expresándonos de la manera como lo hacemos. Reitero mi agradecimiento a la doctora Mercedes de Vega, a Carlos Dorantes, a Alberto Pulido Aranda, a Patricia Diana Corona, a Félix Hernández Gamundi, a María Heréndira Cruz Villegas y a Karina Esuri, que viene en su representación, por acompañarnos esta tarde. Doy las buenas tardes a todos ustedes y les agradezco que se den el tiempo y se permitan estar acompañándonos esta tarde para escuchar este tercer ciclo, más bien esta tercera plática del ciclo de conversatorio que llevamos a cabo en relación con este tema. Hago mención de manera muy especial al Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, al Archivo General de la Nación y al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como Artículo 19, por auspiciar este ciclo de conversatorios Transparencia y Memoria 50 años del 68, que ha sido muy benéfico para entender la importancia de los archivos, ahora es el tema, en la transparencia y la memoria histórica, a través de conmemorar los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Agradezco también, de igual manera, a cada uno de nuestros amigos panelistas, quienes han estado y quienes están ahora con nosotros, por haber aceptado participar en este tercer conversatorio denominado Archivos y Memoria, Comisión de la Verdad y Documentos, que cierra nuestro ciclo de conversatorios Transparencia y Memoria 50 años del 68, el cual de una manera implícita, entre otras cosas, nos ha permitido ilustrar de una manera acertada la importancia que tienen los archivos,
tanto en el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, así como para la memoria histórica de uno de los acontecimientos más emblemáticos que ha marcado la historia de nuestro país, y de manera significativa también a esta ciudad, que ha seguido luchando desde hace 50 años por las demandas del movimiento estudiantil del 68, las libertades democráticas y su institucionalización. En días pasados, la llave del derecho a la información pública, accionada por el INAI, ordenó que debía hacerse pública la información del proyecto Colección M68, Ciudadanías en Movimiento, impulsado por el Archivo General de la Nación y la UNAM a través del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, con el argumento de que existe un mayor interés de la sociedad en general por conocer y tener acceso a la información sobre los hechos ocurridos en dicho movimiento. Este es un interés mayor que aquel de proteger algunos datos personales que se encuentren en ella, además de su trascendencia en el conocimiento de nuestra historia nacional. Los documentos que conforman los archivos secretos de la información en comento son de la Dirección Federal de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, del CISEN, del Servicio Secreto, de la Secretaría de la Defensa Nacional y Policía del Departamento del Distrito Federal, mismos que constituyen las evidencias de lo sucedido en el curso del espacio-tiempo de este hecho histórico, que fue reprimido brutalmente por el gobierno en turno con la clara intención de eliminarlo de tajo el 2 de octubre del 68, en franca violación de los derechos humanos que se dieron en ese momento y que hasta la fecha ha permanecido por la sombra de la impunidad. El derecho de conocer la verdad de lo sucedido es de vital importancia no solo para quienes vivieron los acontecimientos de manera directa o indirecta, sino también para reconstruir la verdad histórica y que las generaciones actuales y venideras conozcan el contenido real de la lucha que se dio hace 50 años para que se abriera la democracia en nuestro país. Hace 25 años, la Comisión de la Verdad sobre el Movimiento Estudiantil del 68, integrada por exlíderes estudiantiles del mismo, se expresó claramente respecto a la importancia de que los archivos secretos oficiales referentes a los acontecimientos del 68 se abrieran y dieran a conocer públicamente ante la sociedad, a efecto de esclarecer una serie de versiones contradictorias sobre los hechos suscitados, desde deslindar responsabilidades hasta saber el verdadero número de muertos y heridos que hubo en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y la validez de los procesos penales contra los líderes del movimiento, es decir, conocer la verdad en sus diferentes vertientes. En ese momento, el ejercicio del derecho a conocer la verdad no encontró eco en las autoridades competentes, por lo que no hubo apertura de los archivos en mención. Tuvieron que pasar otros 25 largos años y que avanzara el marco constitucional en materia de derechos humanos y su institucionalización para tener la posibilidad de abrir esa parte de la memoria histórica a través de hacer públicos los archivos y sus respectivos documentos. La preservación de archivos es un factor fundamental para el ejercicio del derecho a la verdad, así como la gestión documental y la administración de archivos, los cuales brindan el soporte para la realización de investigaciones sobre acontecimientos como los del 68, que ayudan a conocer la verdad histórica de las violaciones de derechos humanos, el deslinde de responsabilidades, respaldan la garantía de la reparación del daño y aseguran que la memoria colectiva de los países y de la humanidad perdure a lo largo de la historia, con la idea también de evitar que este tipo de hechos se repitan. En nuestro país, hoy contamos con un marco constitucional y jurídico en materia de archivos que constituye la base para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad pública, así como de la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos, que me honro decir que participamos activamente mi querida Mercedes y yo. La verdad es que ha sido un trabajo muy complicado y todavía falta mucho por construir. Además de fomentar con todas estas actividades el resguardo, difusión y acceso público de archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la nación. Finalmente, podemos concluir que el movimiento estudiantil del 68 ha sido piedra angular en la lucha por la libertad de expresión y las libertades democráticas de nuestro país, así como un baluarte de la democracia mexicana, que en términos del derecho a saber nos permite tener la oportunidad de que la información pública fluya de una manera más abierta en materia de acceso a la información, transparencia, protección de datos personales, rendición de cuentas, buen gobierno, participación ciudadana, gobernanza, además de servir de soporte para reconstruir y conservar nuestra propia memoria histórica, que nos ayuda a reconocer lo que hemos sido,
valorar lo que somos y tener claro lo que queremos hacer. No es casualidad que hayamos dejado este tema de archivos para el final, porque la idea, y no porque los archivos siempre los abordemos al final, sino porque realmente es para dejar constancia de todo lo que hemos hecho, para darnos cuenta de la importancia de que siempre documentar es la garantía de nuestros otros dos derechos. Y tenemos que empezar por organizar siempre la documentación y generar memoria. De este evento también haremos una memoria que tendremos ocasión de compartir con todos ustedes, y qué bueno que ustedes han sido partícipes de este evento que conmemora 50 años de memoria. Muchas gracias a todos por su presencia y a todos ustedes por permitirse estar aquí y acompañarnos en estas tardes que creo que han sido deliciosas, escuchando tantas y tantas experiencias de quienes nos han acompañado. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Adelante, comisionada. Sí, vamos a solicitar a la comisionada para que continúe y nos presente al primer invitado. Bueno, pues muchos de ustedes ya conocen la dinámica, ya la explicamos. Vamos a conceder el uso de la voz hasta por algunos 8, 9, 10 minutos a cada uno de los panelistas para que nos expresen sus ideas, y voy a hacerles un muy breve resumen de sus fichas bibliográficas. En el orden que tenemos aquí, nos acompaña Alberto Pulido Aranda. Él es secretario de prensa del ESTUNAM, es egresado de la Facultad de Economía de la UNAM y actual secretario de prensa y propaganda de dicho sindicato. Entre otros cargos que ha desempeñado destacan los siguientes: secretario de prensa durante 2 periodos de Evaristo Pérez Arreola, secretario de Organización Administrativa y secretario de Prensa y Propaganda del ESTUNAM y del CONTUA, delegado del primer Congreso General Universitario de 1990, consejero universitario de la UNAM, representante del personal administrativo de la Comisión Especial Organizadora del Congreso Universitario, y desde octubre del 2018 es presidente de la Sociedad Mexicana de Cartología. Ha sido jefe de redacción de los periódicos Venceremos del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, enlace de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios, del periódico Suntu del Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios, y fundador y director del semanario Unión del ESTUNAM y editor del boletín Sucus de la CAC. Bienvenido, Alberto, y estás en uso de tu micrófono. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Bien, agradeciendo la invitación que nos ha hecho el Instituto de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México. Me dijeron, pues, te invitamos para que nos platiques qué hiciste en 1968. Como bien ya les platicamos sobre los archivos históricos que la organización sindical ha estado formando desde 1929 hasta la fecha, que dan pie a toda la historia que ha seguido la organización de sindicatos en la UNAM. Pero bueno, me circunscribiré a mi experiencia en 1968. Hice un texto que titulé ¿Quiénes fuimos los de a pie en el 68? Bien, mucho se ha escrito en torno al movimiento estudiantil de 1968, en donde se ha recreado desde diversos puntos de vista las experiencias cursadas durante este hecho histórico. Desde julio a diciembre, último mes en que terminó la epopeya, posteriormente se dio el levantamiento de la huelga, la pretensión sin éxito de reorganizarlo, con la creación del Comité Coordinador de Comités de Lucha, fundamentalmente con la movilización del 10 de junio de 1971,
que sanguinariamente fue reprimida por los halcones. Un buen número de los textos conocidos fueron escritos fundamentalmente por los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga y muy escasos redactados por los activistas, por los de a pie, por los que desde los centros educativos y las colonias fuimos el motor real que mantuvo con fuerza al movimiento del 68, los que de manera directa, por ejemplo, enfrentamos a los granaderos de a caballo arrojando bolsas de ponches y canicones al paso de los ejidos, lo que daba como resultado la estrepitosa caída de los animales con sus respectivos jinetes, o la organización de mítines relámpagos y moteos al interior de los camiones urbanos, a las afueras de las fábricas de Pantaco, en la zona industrial de Vallejo, en la estación de San Lázaro de ferrocarriles, en las lecherías de Ceusa, en la Merced o en las salidas de los cines. Recuerdo días después de la marcha del silencio, a los pocos días de que se diera la matanza de Tlatelolco, mi brigada, de manera muy temeraria, recuerdo con gran claridad y emoción, pues no sabía de la existencia de esa técnica, realizamos una gran pinta en la pared de una sucursal del Banco Nacional de México, la que ejecutamos en la noche. Al momento de delinear las frases, estas no se veían, pues las habíamos trazado utilizando una pintura transparente elaborada a base de nitrato de plata, y así, al despertar el día, se dejó ver la consigna con una gran claridad, y recuerdo que decía: diálogo público, no a la represión del gobierno. Realizar estas actividades en verdad fue una tarea muy heroica y demasiado temeraria, ya que por lo regular nuestras acciones terminaban con desbandadas, con desordenadas huidas o enfrentamientos directos con granaderos o sujetos de la policía judicial, y por ende se produjeron innumerables detenciones de decenas de activistas. Ya con 18 años a cuestas, yo había recién ingresado a la preparatoria número 4 de la UNAM. Yo procedía de la escuela preparatoria Santa Teresa, en la cual me tocó participar en los pleitos contra las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional, ubicadas en la Ciudadela, zafarranchos que derivaron en una fuerte represión policíaca contra los politécnicos, lo que marcó el inicio del movimiento estudiantil de 1968. Prácticamente los activistas nos pasamos varios días viviendo en las escuelas. En estas habíamos improvisado cocinas y salones donde incansablemente funcionaron los mimeógrafos, las guillotinas de mano, instrumentos con las cuales imprimimos miles de volantes. Quienes sostuvimos la huelga en la 4 tuvimos que luchar física y políticamente contra violentos grupos de porros, los que con las prácticas gangsteriles solían aplicar contra estudiantes y pobladores de los alrededores de la prepa. Desvirtuaban los objetivos del movimiento. La ruptura se dio en definitiva cuando Germán Álvarez Díaz de León y yo, por supuesto, decidimos romper y deslindarnos de los porros, y de esta manera pudimos encabezar el comité de lucha que se metió de lleno en el movimiento. En la prepa, para principios de agosto, normalmente tomábamos nuestras clases, aunque ya con enfrentamientos con los porros y la realización de asambleas estudiantiles. Lo monótono se rompió cuando un lunes, que con normalidad nos dirigíamos muy temprano a tomar clases, vimos que las instalaciones de nuestra escuela se encontraban rodeadas por granaderos. Como respuesta, pasamos la voz entre los chavos, y un buen número de estos, y adicionados con refuerzos de la vocacional 4, nos dimos cita en observatorio y parquería. Desde ahí nos armamos con piedras, botellas, aparecieron por ahí varias bombas molotov y nos dispusimos a provocar a los granaderos, hasta que a los pocos minutos chocamos con ellos de manera muy violenta. Al momento el ambiente se llenó de espeso gas lacrimógeno. Pudimos salir de la zona cuando nos refugiamos en una gasolinera con una molotov en la mano. Desde ahí amenazamos con prenderla y volarla. Locos, sin duda estábamos, pero surgió efecto
ya que los granaderos cayeron en la treta y se vieron obligados de manera desordenada a replegarse. Como a los 5 minutos arribaron cientos de chavos de la prepa y de la vocacional 4, todos bien armados con piedras, resorteras, botellas de vidrio y palos. Paso siguiente atravesamos 2 camiones sobre observatorio y a uno de estos le prendimos fuego, lo que provocó otro cruento enfrentamiento que fue favorable a nosotros y de nueva cuenta provocó la huida de los policías. Varios de estos no tuvieron tiempo de subirse a sus vehículos y en desorden corrieron entre las calles, varios cayeron de las culias y en el suelo fueron golpeados por el estudiantado. Al día siguiente, los granaderos se retiraron y de manera triunfal pudimos ingresar al plantel, realizamos una macro asamblea y unánimemente votamos por ir a la huelga. 2 de octubre. El 2 de octubre por la mañana con mi brigada de la Prepa 4 habíamos salido a botear para comprar tela de la nombrada cabeza de indio, pintura, palos de madera y brochas con las que elaboramos las mantas que llevaríamos al mitin de Tlatelolco. Hecho esto deprisa, me dirigí a mi hogar a reunirme con mi brigada de Colonia. Entre los que integrábamos estaba Carlos Montaño, el Charlie, quien fue uno de mis mejores amigos, al que 3 años después del 68 se suicidó lanzándose de cabeza desde el 3er piso de su casa. Tomamos el trolebús y llegamos a nuestro destino. Ya la plaza de las 3 Culturas se encontraba llena. Charlie se sentó sobre una de las ruinas prehispánicas y yo me dirigí hacia las afueras del edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban concentrados los chavos y chavas de la 4. Al paso del tiempo se dieron las luces de bengala que tiraron desde un helicóptero. Después de estas, el repiquetear de las armas de fuego que utilizaron los agentes que portaban guantes blancos y los elementos del ejército. Todo fue una real confusión, gritos, llantos, el correr desordenado de la gente, el caer de personas, soldados tirando hacia arriba de los edificios, respondiendo el fuego que provenía de francotiradores con guante blanco que portaban armas largas, apostados en las azoteas y balcones de Chihuahua y del convento de Santiago del siglo XVI. Todo este dantesco escenario lo vi con mis propios ojos, nadie me lo contó. Me quedé atrapado en medio de la metralla, temblando como nunca antes lo había experimentado, agazapado entre las ruinas prehispánicas, junto a acompañantes fortuitos que resultaron ser una madre muy joven, por cierto, con su pequeña hija, y por 2 militares, una oficial y el otro raso. En medio del pasar de las balas, de la confusión y la corredera de gente, la niña, tal vez de unos 5 o 6 años, ¿qué carajos importa la edad?, se atrevió con sus desesperados llantos a turbar al sargento, el cual mecánicamente le apuntó con su escuadra y con 2 tiros certeros y a la vez infames silenció para siempre a este pequeño ser humano. Esta escena como daga se me clavó en la mente. Recuerdo a la infante, venía vestida con su uniforme escolar. Con posterioridad al asombroso hecho y como un perfecto autómata, salí corriendo de las ruinas y me dirigí al edificio 2 de abril, en donde en uno de sus departamentos pude medio protegerme de las balas. 2 horas más tarde me detuvieron y fui encarcelado en Santa Marta, Catitla. Mi amigo Charlie pudo salir de Tlatelolco y fue el encargado de informarle a mi madre de mi presencia en el lugar. Ella estuvo en las morgues destapando cadáveres y buscando a su hijo. Fue una experiencia bastante traumática que sella uno, lo tatúa, como hace rato lo comentábamos con quienes participaron en este movimiento. Creo yo que no se ha sabido la verdad tal como nosotros la quisiéramos. Se han abierto muchos archivos. Primero se abrieron en el extranjero, después en México. Desgraciadamente, uno de los testimonios más importantes de lo que pasó en el movimiento no se sabe dónde quedó.
y fueron las filmaciones que se hicieron en gobernación ordenado por Luis Echeverría y un director de cine, el cual exactamente no sé cuántos kilómetros resulta y nunca se supo de esas filmaciones. Se dice que las puede tener Luis Echeverría, etc. Pero bueno, eso tendríamos que investigarlo y ver de qué se trató el asunto. Hasta aquí dejo este testimonio y bueno, podríamos decir muchísimas cosas, pero con esto creo que le rendimos homenaje a todos los que participaron del movimiento y a las repercusiones que este movimiento tuvo para el país que ahora lo sabe. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad que nos dejas en silencio. Nos dejas en silencio. Bueno, cedemos ahora el uso de la voz a Carlos Dorantes, de Artículo 19, oficial del Programa de Derecho a la Información. Él es, como ya lo mencioné, oficial del Programa de Derecho a la Información en la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19. Es internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Desarrollo y Emergencias Humanitarias por la London School of Economics. Su trabajo se ha enfocado en el acceso a la información, el derecho a la verdad y la memoria en casos vinculados a violaciones de derechos humanos. Carlos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, primero quiero agradecer mucho la invitación de InfoDF y bueno, compartir también este espacio. En realidad, pues yo vengo también aquí a escuchar, a aprender de las experiencias del 68. Mi participación se va a enfocar un poco en términos de transparencia, acceso a la información y construcción de verdad sobre casos como el 68 u otros casos de violaciones de derechos humanos. Artículo 19 es una organización cuyo nombre viene del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que vincula el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión como dos derechos indisociados. En este sentido, mi participación se refiere a qué es lo que nosotros sabemos a partir de la transparencia. ¿Qué sabemos del 68 después de 18 años de transparencia, de apertura de archivos, de acceso a información pública, etcétera? Hace un momento estábamos conversando en la sala de allá y hay una serie de preguntas que no hemos podido o no podemos responder. No sabemos cuántas personas fueron asesinadas en el 68, no sabemos tampoco cuántas fueron desaparecidas. Hay toda una serie de interrogantes que no sabemos. Entonces, ¿qué tanto se está cumpliendo el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión, a pesar de tantos esfuerzos que ha habido por transparentar casos como este? Y me refiero al 68 porque es uno de los casos que han tenido más visibilidad, que han tenido más medidas de apertura de información, pero a pesar de ello no sabemos a ciencia cierta las respuestas a muchas de las interrogantes que nos dirían que ya sabemos la verdad sobre lo que pasó en este tipo de casos. En ese sentido, yo haría la pregunta, después de 18 años de transparencia, después del 2001, 2002, con la entrada de la Ley Federal de Transparencia, con la fundación del IFAI, ¿qué sabemos en términos de verdad, no solo sobre el 68, sino también sobre el periodo de represión estatal de los años 60, 70, 80, también conocido como Guerra Sucia? Voy a abordar algunos puntos sobre cómo, en términos de acceso a la información, organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19 trabajamos para intentar construir verdad en torno a estos casos. Hay dos formas para restringir el derecho de acceso a la información pública. El primero serían las reservas, las cuales se encuentran en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el artículo 113, y estas reservas pueden ser bloquear información por términos de seguridad nacional, por cuestiones económicas, por cuestiones diplomáticas, etc.
La otra forma son los datos personales, es decir, declarar que la información es confidencial. Los institutos de transparencia finalmente son garantes de estos dos derechos humanos, el derecho a la información por un lado y el derecho de protección de datos personales, como muchos de ustedes saben que trabajan en este tipo de estas instituciones. Sin embargo, estos límites al derecho a la información también tienen límites, también son las excepciones de las excepciones, como normalmente les llaman. Y una de esas excepciones a las excepciones es que un caso sea declarado como violación grave de derechos humanos. Esto está en el artículo 115 de la Ley General de Transparencia también. Esto querría decir que ninguna información, excepto datos personales, con respecto a casos de violaciones graves, podría ser clasificada como reservada. Sin embargo, aquí nos enfrentamos a un problema. ¿Cuál es la institución que declara a una violación de derechos humanos como violación grave? Y es precisamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Sin embargo, los procesos pueden ser muy tardados, muy lentos para que casos como, por ejemplo, Ayotzinapa u otros sean declarados como violaciones graves y entonces se abra o se vean obligados los sujetos, valga la redundancia, a abrir información sobre estos casos. Hay muy pocas declaratorias de gravedad, si mal no recuerdo son más o menos como 11, 12, cada vez hay más. Tenemos casos como Ayotzinapa en 2011, Ayotzinapa 2014, algunas de las masacres de migrantes, Tlatlaya, ¿no? Pero hay muchísimos casos de los años 60, 70, 80 actuales que no han sido declarados en este sentido. Sin embargo, hay otra forma que puede permitir que tengamos acceso a esta información cuando se declara la información como reservada. Y es que un instituto de transparencia o algún sujeto obligado haga uso de una facultad que han llamado prima facie o prima facie, que quiere decir que a primera vista podemos presumir que se trata de un caso de violaciones graves de derechos humanos para términos de acceso a la información. Entonces, un instituto como el INAI puede decir que se trata de una violación grave y por lo tanto abrir la información que se está solicitando, ya solicitud de información. Sin embargo, esta facultad prácticamente no es utilizada, no está explícita, solamente en algunos amparos se ha mencionado en los argumentos de los juzgadores. Ahora bien, con respecto a la confidencialidad, que este tema es muy importante y hace referencia a la declaratoria de interés público del INAI con respecto al caso 68 y la apertura de los archivos. Los datos personales han sido utilizados, la protección de datos personales también ha sido utilizada para restringir el acceso a información de documentos. La Ley Federal de Archivos, que es la ley que está en vigor actualmente, tenía una categoría de la que hemos hablado mucho, que se llaman los archivos histórico-confidenciales, lo cual decía que todos los archivos históricos podían ser también clasificados como confidenciales si había una periodicidad del documento. Esto finalmente, después de mucho trabajo, se logró echar para atrás con la nueva Ley General de Archivos, que todavía no entra en vigor, entrará en vigor en junio del 2019, pero seguimos teniendo un problema. Todos los documentos que ya están en los archivos históricos ya van a ser clasificados como documentos, como fuente de acceso público, perdón. Esto quiere decir que no va a haber protección de datos personales, pero ¿qué va a pasar con los documentos que se están generando hoy en día y todavía no están en los archivos históricos? Documentos sobre casos de violaciones de derechos humanos que han estado ocurriendo en los últimos 10 años pueden seguir manteniendo dentro de los archivos de trámite de las instituciones, por ejemplo de la PGR, por ejemplo de Sedena, del CISEN, hasta por 70 años, porque contienen datos personales sensibles. Entonces esto es muy delicado. Se logró algo que es acceder a todos los archivos históricos, que ya no se tachen los nombres de los de personas que son mencionadas en archivos históricos, documentos como los de la Dirección Federal de Seguridad, como los de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, pero los documentos que se están generando hoy en día todavía van a ser mantenidos por los sujetos obligados hasta por 70 años.
Hay otro logro que se consiguió dentro de la Ley General de Archivos, que tiene que ver con las bajas documentales. Ahora, todas las actas de baja documental van a tener que ser publicadas por los sujetos obligados. Antes no sabíamos qué era lo que se daba de baja. Que dar de baja un archivo, un documento, significa destruirlo como tal. Entonces este es un logro. Pero bueno, regreso a la pregunta inicial. ¿Qué sabemos del 68 después de 50 años, después de que se abrieron los archivos de la DFS en el 2001-2002, después de la Ley General de Archivos, después de esta declaratoria que hizo el INAI? En realidad todavía hay muchas preguntas por resolver. Y lanzo otra pregunta que es, ¿tenemos que esperar 50 años para que se declare como fuente de acceso público, es decir, sin protección de datos personales, documentos sobre casos que están ocurriendo hoy en día, sobre casos que tienen 5 años, 7 años, 8 años, como San Fernando, por ejemplo? ¿Tenemos que esperar? Tenemos que esperar también a que un consorcio de universidades haga lobbying o presione políticamente para que se abran justamente los documentos del 68. Tendríamos que seguir estrategias similares para abrir archivos vinculados a otros casos. Y finalmente me gustaría cerrar con respecto a la importancia de los archivos para casos que van a ser incluidos en las comisiones de verdad que va a impulsar la próxima administración, o que va a impulsar la posibilidad de un mecanismo internacional contra la impunidad. En fin, quiero cerrar con la reflexión sobre que los archivos no necesariamente, o la transparencia o el derecho a la información no necesariamente se han traducido en conocimiento o verdad, no se han traducido en el derecho a saber qué es lo que pasó, a responder las preguntas por qué, quiénes, tampoco se ha traducido en justicia, pero permiten conocer una versión de los hechos, permiten conocer cómo es que el Estado o la institución documentó estos casos, y nos permiten, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Verdad del Estado de Guerrero, permitieron identificar 2 fosas clandestinas y encontrar a 2 personas que habían sido enterradas en el periodo de la Guerra Sucia cerca de Atoyac. Entonces los archivos, si bien no contienen toda la verdad, contienen parte de ella, y es, digamos, una responsabilidad de todos y todas, de las instituciones públicas, también ver que el derecho a la información se vea traducido también en verdad, en derecho a la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tus palabras y por tu tiempo. Cuando alguna vez nos preguntan a nosotros que si de verdad con el derecho de acceso a la información hemos accedido a la información, yo contesto, ya ganamos el derecho a acceder, falta acceder, ¿verdad? Es cierto, ahí vamos. Lo bueno es eso, que ya tenemos el derecho de acceso, ¿no? Ahora hay que trabajar por acceder, y por eso les decía, no es casualidad, acceder tiene mucho que ver con los archivos, es a lo que vamos a acceder, a la información, ¿no? Y eso es lo que tenemos que construir todos los días, en todas las partes donde trabajamos, ¿no? Muchas gracias, y perdón por agarrar el micrófono, no me toca a mí. Cedo el uso de la voz ahora a Adriana Patricia Corona Vargas, líder. Por favor, el aplauso. Si me permites, Adriana, voy a leer rápidamente unas líneas antes de escucharte con mucho gusto. Ella estudió antropología y ahora trabaja en la Universidad Pedagógica Nacional. Durante el movimiento del 68, Adriana fue elegida representante de la preparatoria número 6 de la UNAM para conformar comités de lucha e integrar el Consejo Nacional de Huelga, lo que le permitió estar en las asambleas generales, en las brigadas, en pintar camiones, en ir a marchas y a los boteos, etc. El movimiento estudiantil de 1968 abrió la puerta para que más mujeres estudiaran y participaran políticamente. Sin embargo, a 50 años de la masacre de Tlatelolco,
La hazaña y la represión por parte del Estado contra la juventud continúa. Palabras de Adriana, que ahora vamos a tener el gusto de escuchar. Muchas gracias, Adriana. Mucho gusto de estar con todos, espero no se duerman, creo que ¿sí? Bueno, yo voy a hablar casi de todo, menos de Tlatelolco. ¿Por qué? Porque, bueno, el movimiento estudiantil de 1968 es mucho más que Tlatelolco, a pesar de Tlatelolco. Y espero poderles transmitir la pasión que teníamos en aquel. En 1968, aquí hay algunas personas mayores, así como nosotros, que, bueno, sí, que pensemos, México era otro México, era otro país, el país autoritario, del Estado autoritario y la familia autoritaria, en donde las mujeres no habían, bueno, perdón, pero siempre meto el asunto de las mujeres. Las mujeres no habían entrado de lleno a la universidad. De 150,000 estudiantes, 125,000 eran hombres en educación superior en 1967, fines, y 25,000 eran mujeres. Por lo tanto, como ustedes podrán darse cuenta, era un porcentaje muy pequeño. 1968 sí es una ruptura y sí es un boom mundial de los jóvenes. Sí hay un cambio, sí se sentía esas ganas de cambiar el mundo, ese entrar a la universidad, a las cafeterías, a donde tomábamos café y discutíamos, era maravilloso. ¿Por qué? Porque discutíamos, hablábamos de política, hablábamos de física, de matemáticas y de mil cosas. Y podíamos expresarnos libremente. La universidad, perdón, pero después hablo del poli, pero la universidad era justo eso. Sí, hablaré también del poli, porque también es justo, de las brigadas, también. La universidad era eso, esa posibilidad de hablarlo todo y de vivir de otra manera, y de que la universidad te cambiara la vida. Bueno, 1968 inicia, como ya contó aquí Pulido, ya contó cómo, ya vemos que ha habido 1000 cronologías. Este año se ha hablado, este año es políticamente correcto hablar de 1968, y hace 50 años los que venimos caminando no lo eran. Perdón, pero así es. Sí. 1968 inicia con la represión. Siempre está metida la represión. ¿Cómo participamos muchos? Decimos no a la represión, que no nos maten, que no nos repriman. ¿Sí? Los jóvenes queremos hablar, queremos discutir, queremos participar. De esa manera, bueno, el rector de la universidad, al decir salimos en manifestación porque han violado la autonomía universitaria, la noche del 29 de julio de 1968, salimos en manifestación ese día primero y le decimos, señor rector, aquí están los del poli, y dice que vengan con nosotros. Y por primera vez tenemos poli y universidad unidos. Pasados 2-3 días de esa manifestación, que ahora dicen que fue ordenada por, no sé, porque le fue ordenada al rector, no lo dudo, pero el señor tenía una estatura muy grande. La tenía al, digamos, salirse de él lo que se había dicho e invitar a la gente del poli. Se conforma, empiezan las escuelas, por lo menos, bueno, la preparatoria 6 nocturna, entra en huelga ese mismo día 29 de julio, nombramos nuestro comité de lucha. Los comités de lucha no existían, no era eso, existían las sociedades de alumnos. Y entonces se rompe con lo institucional y decimos, bueno, tenemos comité de lucha y tenemos escuela en huelga. Para representar en el Consejo Nacional de Huelga, lo que se pedía eran dos cosas: ser elegido en asamblea y que la escuela estuviese en huelga. Y entonces, bueno, en esa asamblea yo con otros compañeros fuimos elegidos 3 para el Consejo Nacional de Huelga, y el comité de lucha se formó allí.
esa noche del 29 de julio, es la primera reunión en donde nos juntamos Poli y Universidad. A los pocos días se forma el Consejo Nacional de Huelga y el Consejo Nacional de Huelga va a ser el órgano director de toda la escuela en huelga. ¿Por qué nacional de huelga? Consejo Nacional de Huelga, ¿por qué nacional? Porque estaban con nosotros escuelas, Universidad Nicolaita, la Universidad de Tabasco, la Universidad Veracruzana, Universidad de Nuevo León, Chihuahua, Chapingo, Normales. Era realmente toda la educación superior y media superior que estaba en huelga y estaba conformada en un comité nacional de huelga. Ese Consejo Nacional de Huelga, no crean que era que decidíamos y decíamos que iba a suceder, no, era de ir y venir, era de llevar la representación a la asamblea, que además la asamblea podía decir, no estamos de acuerdo, contigo así ya quítate y que vaya otra, ¿no? Digo otra porque bueno, en el Consejo Nacional de Huelga solamente había 30 mujeres en diferentes etapas, ¿sí? Algunas estuvimos desde el principio y otras estuvieron más hacia el final, después del 2 de octubre, cuando algunos compañeros ya estaban en la cárcel. Bueno, las brigadas eran la columna vertebral de este movimiento. ¿Por qué? Porque finalmente había que romper un cerco informativo. No, nadie decía qué sucedía, que allá andan los estudiantes haciendo revueltas, pero ¿cómo rompemos ese cerco? Rompemos ese cerco a través de las brigadas, a través de informar, hacer nuestros volantes, llevarlos, hacer las caricaturas, llevarlas, ¿sí?, a la gente, a los mercados. ¿Cómo se sostuvo el movimiento estudiantil? El movimiento estudiantil no es cierto que llegó el oro de Moscú. Si hubiera llegado, que encantados de la vida, porque bueno, era mucho dinero, pero no, al movimiento estudiantil lo sostuvo el pueblo de México, con su aportación tanto económica como a veces tortas o comida, fruta en los mercados, y las brigadas iban por toda la ciudad. El movimiento estudiantil tiene, bueno, varias etapas de auge y va para arriba y hay algo que es cierto, que está enfrentando a un Estado y que no sabe que ese Estado es tan traicionero, aunque vemos la represión, ahí estaban las refriegas, todo el tiempo, la toma de escuelas, que detenían a los compañeros, que las cárceles otra vez estaban llenas. Nuestro pliego petitorio decía libertad, presos políticos, como primer punto. ¿Por qué? Porque seguían estando cantidad de muchachos presos, y muchachas también, ¿no?, presos políticos. ¿Por qué? Porque no habían hecho nada más que repartir volantes y explicar qué sucedía, cuál era el pliego petitorio y hacia dónde íbamos. Bueno, no me detengo más porque si no, bueno, les pido que hagan preguntas. Yo prefiero que hagan preguntas y que si tienen dudas, participen. La apertura de los archivos. Porque era el asunto de la apertura de los archivos. Los archivos no se habían abierto en años, desde que empezamos con la conformación de un comité de los 25 años y después el comité 68, desde que estuvimos en esas organizaciones, empezamos con que se abran los archivos. Año con año salimos a manifestar, a decir 2 de octubre no se olvida, ¿sí? 2 de octubre no se olvida porque fue una masacre artera por parte del gobierno y del ejército, que no se ha aclarado lo suficiente y que por eso era necesaria la apertura de los archivos. Una de las gentes, y les recomiendo el libro de Raúl Álvarez Garín, que primero desmontamos el dicho del Estado de que nos habíamos matado entre nosotros, que nosotros habíamos disparado y que nos habían, el ejército había disparado y también nos había protegido, ¿sí? Mentira, fue algo artero, pensado para matar, pensado para acabar el movimiento y para detener a todo el Consejo Nacional de Huelga. No me detengo más porque no hay tiempo, pero con mucho gusto contestamos las preguntas, las dudas que tengan.
Yo tengo muchas. No sé cuántos murieron el 2 de octubre, ¿sí? No sé cuántos infiltrados tenía el gobierno en el Consejo Nacional de Huelga y en las brigadas y en todas partes, ¿sí? Hemos conocido algunas cuestiones, algunas, no todas. ¿Por qué? Porque los archivos no se han abierto, porque se abrieron un pedacito y después no los volvieron a cerrar. Porque como investigadores tampoco podemos hacer mucho en ese sentido. Bueno, nada más aclaro, no éramos líderes, éramos representantes de una escuela en huelga. Y eso es central, porque el voto de la escuela en huelga era inamovible. Si lo movíamos, vamos para afuera, ¿no? Nada más. Y por favor, pregunten. Muchísimas gracias. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con quienes nos acompañan de la comisión y la doctora de Vega, para despedir a Alberto Pulido Aranda, que se tiene que ir, y le vamos a entregar su reconocimiento, y si nos permiten adelantamos también la toma de la foto para que todos salgamos aquí, y tiene algo que decirnos también, sí. Alberto, gracias. Perdón, pero la Universidad Nacional está emplazada a huelga por revisión de contrato colectivo, entonces tenemos que ir ahorita los trabajadores están votando en urnas, voto secreto, universal y directo, si aceptan o no la propuesta que está haciendo la rectoría. Entonces hay que ir a firmar el contrato, si es que así lo deciden los trabajadores, y si no, pues a colocar las banderas de huelga. Entonces, perdón, pero nos tenemos que retirar, pero antes quisiéramos, a nombre de nuestro secretario general Agustín Rodríguez Fuentes, del Comité Ejecutivo del STUNAM, entregarle a la maestra Peralta Hernández una medalla del 50 aniversario del 68 que acuñó nuestra organización sindical, y también a la maestra Mercedes y la fiesta la vemos. Y gracias por la amabilidad de su presencia. Pero el compañero Martín Molina, que es nuestro coordinador del Centro de Investigaciones del STUNAM. Sí, gracias. Adelante, Mercedes, siéntate, por favor. El reconocimiento que otorgamos en este ciclo, por haber participado en este ciclo de conversatorios, transparencia y memoria, a Alberto Pulido Aranda, y desde luego todo nuestro agradecimiento al sindicato por habernos apoyado en esto y por apoyarnos con todo el material. Muchísimas gracias, y gracias por la medalla. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Y aquí a nombre del Info es para todos esta medalla. Muchas gracias. Bueno, y seguimos. Ay, estas mesitas se ven muy monas, pero son complicadas a la hora de la logística. Bueno, cedemos el uso de la voz ahora a Karime Suri. Ella viene en representación de la cuarta visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la maestra María Heréndira Cruz Villegas Fuentes. Muchísimas gracias, Karime, por acompañarnos, y darle las gracias, por favor, a la visitadora y a la comisión también por apoyarnos en este evento. Tienes el uso de la voz y bienvenida. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, primero quisiera agradecer al Info la invitación. Para nosotros desde la Comisión Nacional siempre es un placer compartir nuestro trabajo, lo que hacemos en espacios, y compartir la reflexión. Y cuando estamos ante sobrevivientes del 68, porque realmente hay que decirlo, es una experiencia de sobrevivencia, siempre es pues un halago, ¿no? Estar con las personas, además
que también construyen memoria, y un poco de eso va la participación que quisiera compartir con ustedes. El relato es una manera en la que se construye la memoria. Entonces, un poco la idea es conversar, reflexionar en conjunto, ¿no? Ustedes, nosotros, y yo preguntaría un poco cómo se ha recuperado la memoria de los hechos del 68, ¿no? Porque en ese sentido, para quienes hacemos a veces investigación, en este caso investigación para documentar violación a derechos humanos, pensamos cómo se historiza la memoria, y en este caso la memoria pública. Y el 68 es un hito que ha permitido que este país también reflexione cómo los derechos humanos han sido interiorizados en cada una de nosotras, de nosotros, ¿no? Quisiera yo un poco en este sentido que pensáramos cómo se hace memoria. ¿Se hace memoria desde el presente o se hace memoria desde el pasado? Y además adjetivarlo, desde el presente político o desde el pasado político, porque no es casualidad que ahora estemos teniendo tantas mesas de los 50 años del 68, ¿verdad? O sea, evidentemente hay tintes políticos que imprimen que busquemos otro tipo de acercamiento con esos hechos. Entonces, un poquito es para que discutamos en conjunto y para que en ese sentido pensemos cómo nos acercamos a las fuentes. Bueno, sobre todo quienes hacemos investigación, cómo nos acercamos a las fuentes, cómo indagamos en las fuentes y qué de ese pasado puede servir al presente. Porque para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ese pasado es un pasado aún vivo que tiene algo que decir sobre la visibilidad, la exigibilidad de los derechos humanos, de este sentido de no tolerar, por ejemplo, las desapariciones. Y nuestro país está viviendo en ese sentido un retroceso, pues que a nosotros nos preocupa. La Comisión Nacional en el 2001 hace una recomendación específica sobre el caso de desapariciones, en donde habla, por supuesto, del 68, pero habla también del periodo de la Guerra Sucia, ¿no? Ustedes saben que a partir del 2001 es cuando se hace un primer llamado a abrir los archivos, y con esta idea de que México arribaba a la democracia, pues se entendió que se iba a generar algo, no se sabía qué, pero se hablaba mucho de una comisión de la verdad, y después se generó esta famosa Fiscalía de Delitos de Movimientos y del pasado, la FEMOSPEPE, ¿no? Era una cosa muy extraña, ¿no? FEMOSPEPE eran las siglas, porque era la Fiscalía Especial para Delitos en Movimientos. Era una cosa extrañísima que además estaba era una cosa muy rara, porque nunca entendimos, quienes estábamos haciendo en esos entonces investigación sobre la Guerra Sucia, era una cosa tripartita entre CEGOP, PGR, total que nunca pudimos acceder a los archivos, ¿no? Pudimos acceder a algunos archivos, pero no a todos. Entonces, en ese sentido, digamos acá en este conversatorio lo rico sería discutir que el pasado también se hace intangible en el presente, ¿no? Y que, como decía el compañero, la indagación primaria tiene que ser la búsqueda de la verdad. No saber cuántos muertos tuvo la masacre del 68, seguir inquiriendo estas, digamos, cosas que aún están veladas, es muy importante para entonces generar una idea de memoria, y en ese sentido también de memorial. No, ¿cuál es el memorial del 68? ¿No? Bueno, siempre vamos a Tlatelolco, pero en realidad no tenemos un memorial del 68, y los memoriales son muy importantes porque los memoriales generan que la historia no se olvide para las generaciones futuras. Entonces, a mí me parece que eso tiene que ver también con cómo cuando las generaciones futuras crecen desde una interiorización de los derechos, pues parece que todo es espontáneo, ¿no? O sea, parece que accedimos, por ejemplo, las mujeres al voto así, ¡pah!, de manera espontánea, cuando hace también tan poco tiempo que las mujeres somos ciudadanas en este país, ¿no? Parece eso, que tuvimos comisiones de derechos humanos u órganos autónomos. Digo, ustedes creen que a lo mejor las más jóvenes que fue de inmediato, pero no, fue una lucha, y siempre ha sido una lucha que además
va y luego retrocede un poco, ¿no? Y luego tenemos que seguirla dando. Entonces, eso tiene que ver con, digamos, cómo se revela a través de los archivos la verdad histórica, que Paul Ricoeur, un filósofo, dice la verdad con fidelidad, que eso es lo que nos interesaría desde quienes hacemos la investigación, en este caso para los derechos humanos, ¿no? Ahora, ¿por qué son importantes hacer este tipo de investigaciones historiográficas? Bueno, nosotros decimos que para la no repetición, por eso es importante tener conciencia del pasado, pues para que el pasado no se repita. Y también hay muchos investigadores, investigadoras que dicen, también para que haya una condena, porque eso tampoco ha habido. O sea, en realidad las condenas siempre se han quedado o muy cortas o verdaderamente han sido inexistentes. Entonces, los hechos no se han indagado para volverlos parte del proceso jurisdiccional, que esa es otra cosa que también desde la comisión nosotros siempre aludimos. Es importante que haya mecanismos que le den a la gente la verdad histórica, pero también la reparación del daño, ¿no? Y en ese sentido, pues el 68 sigue pendiente, ¿no? Bueno, a partir de la apertura de archivos, preguntarnos qué momentos han sido significativos, qué momentos son relevantes y qué es lo público, porque construir la memoria de estos hechos tiene que ver con cómo entendemos lo público y cómo accedemos a lo público y a qué llamamos público, ¿no? Que ahora está tan de boga. Entonces, ¿qué es lo público? Bueno, es lo que se cuenta en dónde, lo que se cuenta esta verdad, digamos, más construida a partir de los medios, o es lo que se cuenta a partir de las investigaciones, o es, digamos, los hallazgos que tenemos en los archivos, pero los hallazgos que se cuentan también desde una posición política, porque eso es importante decirlo, ¿no? Las feministas decimos que siempre el conocimiento debe de ser situado y que además conceptualizar es politizar. Entonces, si estamos hablando de algo, partimos de situarlo desde un digamos, piso político, y no podemos ser ingenuos que cuando hacemos indagación de los archivos también hay un referente político, ¿no? Esto tiene que ver, por supuesto, con lo que a veces le es común o nos es común, lo que nos es accesible y lo que es de todos, ¿no? Bueno, en este sentido, me parece que esto va de la mano también con preguntarnos para qué son las comisiones de la verdad y qué, digamos, fines tendrían en la vida social las comisiones de la verdad. Según el acuerdo de paz entre el gobierno de Sierra Leona y el Frente Revolucionario de 1999, se generó un documento que es un poco lo que dice es: se establecerá una comisión de la verdad y la reconciliación para afrontar la impunidad, romper el ciclo de violencia, proveer un espacio para que tanto las víctimas como los victimarios de violaciones a derechos humanos cuenten su historia y obtener una imagen clara del pasado que facilite una sanación y una reconciliación auténticas. Y eso no ha pasado con el 68. O sea, bueno, y por supuesto con otros hitos que siguen vivos en ese sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pensaba a veces cuando hacía esta investigación sobre la guerra sucia en México, ¿qué pasó con el hijo de Rosario Ibarra? O sea, como una madre, esto que nos comentaba el compañero al inicio, como una madre busca a los hijos. O sea, lo doloroso que es para la víctima, la revictimización a la que se enfrenta, y además lo doloroso que es que te mueras y no vas a tener la verdad, no sabes qué pasó. Ojo, porque eso está volviendo a pasar, y les puedo dar N cantidad de datos de personas ausentes, de mujeres ausentes que han dejado a sus hijas, no solamente el caso de Ciudad Juárez, ¿no? Ahí tenemos todo el caso del Estado de México. Entonces, a mí me parece que la experiencia del 68 es enriquecedora, el buscar los archivos es enriquecedor, pero en el sentido de que, por ejemplo, las servidoras y servidoras públicas de este instituto nos pueden ayudar mucho dándonos pautas metodológicas para acceder a esos archivos,
para ver cómo desde la sociedad civil también se inquiere a esos archivos y se puede acceder a rutas que nos proporcionen una verdad o un camino a la verdad y por lo tanto posteriormente a la reconciliación. No podemos hablar de reconciliación si no primero damos estos pasos, ¿no? El INAI, como decía el compañero Carlos, tiene ahora un proyecto, ¿no? En donde está digitalizando un montón de archivos que se llama Proyecto Colección M68 Ciudadanías en Movimiento, y también el Colegio de México con la Universidad Northwestern traen también un proceso de digitalización de archivos. Pero mientras no tengamos, digamos, claro cómo acceder a los archivos, qué preguntarles, para qué necesitamos, por ejemplo, una ficha de cómo se cometió el crimen, porque eso es importantísimo, ¿no? Entonces no vamos a poder acceder a la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que es inevitable comentar. Hace rato me quedé con el comentario cuando habló Adriana acerca de teníamos ganas de hacer cambios, y yo quisiera que esas ganas y parte de seguir organizando estos eventos y de seguir insistiendo en rescatar esta memoria es que no se pierdan esas ganas, es que las generaciones que no lo vivimos no lo olvidemos, precisamente para poder seguir construyendo cambios y que no se pierda. Alguna ocasión escuché que las generaciones actuales no tienen esa sed de cambio. Yo creo que sí la tienen. Yo creo que sí quieren seguir cambiando y no se les olvida, tal vez no vivieron estas cosas y tal vez al escuchar a quienes ahora nos las comparten, se den cuenta de cuántas cosas, no están en los libros, no han quedado plasmadas, y es importante por eso rascarle a esto para que no se nos olvide y ustedes sean los que generen nuevos cambios, ¿no? No necesita haber una represión o no necesitan matarlos para que reaccionen, aunque a veces sí dan ganas de matarlos para que reaccionen, ¿no? Así, reaccionen por favor, porque esto no se tiene que olvidar. La verdad es que hay que hacer esos cambios. ¿Cómo hacemos historia, decías, ¿no? ¿Desde el pasado o desde el presente? Pues hacemos desde el presente esa historia, porque desde aquí nos tomamos conciencia con el paso de los años de lo que ha pasado y de que no debemos olvidarlo y que hay que traerlo y que hay que documentarlo, porque eso es muy importante que quede como parte de la historia de la humanidad. Las piedras, por ejemplo, nos dicen tantas cosas de otras culturas, ¿no? Es sobre esas bases, es construir nuevas sociedades, y por eso es que es muy importante no perder esa memoria. Y la verdad es que, bueno, les decía hace rato, el derecho de acceso ya lo tenemos, ahora nos falta acceder a la información. Realmente no estamos accediendo a la información de una manera muy constructiva. Tenemos mucha información, pero ¿cuánta de esa información es útil, no? Y la verdad es que, por ahí, ¿quién quiere recordar la memoria? Y bueno, yo quisiera aquí destacar algo que me brincó ahorita a propósito de lo que están comentando. Mucho se ha cuestionado la utilidad últimamente del derecho de acceso a la información. Yo quisiera que no cayéramos, y estos ejercicios son parte de ese análisis, no cayéramos en el error de pensar que el derecho de acceso a la información no sirve por el solo hecho de que no estamos accediendo a la información. El que no sirva no depende del derecho, sino de todos aquellos que no quieren que accedamos a la información. Y parte del análisis de todo este tema tiene que ver con eso. A tantos años de este movimiento no se ha podido acceder todavía a mucha información, y no es porque no sirva el derecho de acceso, es porque hay alguien que no quiere que se acceda a la información. Entonces no caigamos en esa provocación de pensar que el derecho de acceso a la información, que los institutos de transparencia y que todo este tipo de institutos y órganos autónomos no son eficientes. No, jamás será ni caro ni suficiente que haya organizaciones tanto civiles como autónomas como las nuestras. Jamás será suficiente para seguir rascando en todo esto.
no deben desaparecer. Su eficiencia, de verdad, depende de todos aquellos que tienen la información y tienen que abrirla. Y esa es parte de lo que yo iría cerrando como conclusiones en este tema. Y perdón que me haya tomado yo también mis 5 minutos de discurso, pero no quería dejarlo pasar este comentario, porque debemos nosotros, sobre todo que estamos en un órgano que se pretende ahora sea autónomo también como el AGN, que estamos en el órgano de transparencia, que está aquí la Comisión de Derechos Humanos, que hay representantes del movimiento, que hay representantes de la sociedad civil, con todos ustedes como servidores públicos en estos ámbitos. La verdad es que debemos seguir manteniéndonos en pie de lucha, debemos seguir sacando adelante todos estos temas y tener, de verdad, tener esas ganas de seguir haciendo cambios, ¿no? Esas ganas no las debemos dejar. Y bueno, pues entonces cedo el uso de la voz y aprovecho además también para pedirle que nos haga favor de clausurar este evento. No, sí, antes de la clausura, si abrimos un espacio de preguntas para todos los que quieran participar igual, ¿no? Cómo no, con mucho gusto. Dijimos que aquí la parte de lo que estamos ejerciendo es la libertad de expresión y con mucho gusto abriremos el micrófono. Pero igual aprovecho, les digo, para decirles que antes de que, una vez que concluya su participación y que cerremos las preguntas y respuestas, igual le pedimos a Mercedes que nos haga favor de clausurar este ciclo de conversatorios, agradeciéndoles a todos los que participaron, desde escuchándonos hasta auspiciando este evento. Muchas gracias por habernos permitido llevar a cabo estas conversaciones sobre transparencia y memoria a 50 años del 68. Muchas gracias a todos. Y Mercedes, voy a leer rápidamente, ¿no? Bueno, creo que todos conocen a Mercedes, ¿verdad? Si no me conocen, no. No, de todas maneras, tu presentación, Mercedes, es muy modesta. Tu presentación está también en las pantallas para que ustedes puedan leerla, pero me queda claro, ella es la titular del Archivo General de la Nación, y yo sí voy a decir 2 cosas aparte. Hemos trabajado mucho en el tema de archivos, estuvimos juntas en la Comisión de Archivos del Sistema Nacional de Transparencia durante 2 años y nos tocó construir lo que fue la base de la Ley General de Archivos. Y la verdad ha sido un orgullo trabajar contigo y gracias por estar aquí en la Casa de la Transparencia. Gracias a todos nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues es un gusto estar esta tarde aquí en el InfoDF y compartiendo esta mesa con los colegas que están aquí acompañándonos. Me van a disculpar porque quiero empezar con un ejemplo que yo llamaría macabro, pero es un buen ejemplo para que ustedes capten la importancia que hoy en día, no en el pasado, hoy aquí en México, en este México que describió Karime hace un momento, qué valor tienen los archivos. Todos nosotros seguramente hemos visto estas escenas macabras de tráileres en la ciudad de Guadalajara, repletos de muertos. Y ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver eso con los archivos? Bueno, pues tiene mucho que ver. Porque si ustedes vieron con detenimiento o escucharon con detenimiento las noticias, la gente que quería, que se presentó a reclamar a sus posibles desaparecidos, se encontró con que no existe por parte de las autoridades correspondientes el expediente de esos desaparecidos. ¿En dónde los encontraron? ¿En qué fosa clandestina? ¿Cómo los encontraron? ¿Traía algo que los identificara? No había nada. Y cuando les dijeron que los archivos estaban en una mesa, una de los familiares de una de estas víctimas se presentó a reclamar, le dijeron, mire, ahí hay una silla detrás donde están los expedientes, una silla, ahí estaban, no todos, unos cuantos papeles para que esa persona buscara a ver si ahí había algo. Así no podemos
reparar el daño de las víctimas, así no puede haber impartición de justicia y, por supuesto, tampoco nos podemos acercar a la verdad de los hechos. Bueno, dicho esto, creo que habrán captado por qué son importantes los archivos, no solo para recordar, sino para solucionar problemas de nuestro presente, de este presente lacerante que vivimos en México. Y les quiero contar otra cosa. Hace ya, no sé, 10 años quizá, en una reunión de archivistas de los archivos diplomáticos de Iberoamérica, llegamos a la Suprema Corte de Justicia del Paraguay. En ese país se encontró, por casualidad, Martín Almada, bueno, no por casualidad, él estaba buscando los vestigios de la Operación Cóndor, aquella operación de las dictaduras del Cono Sur, que todas ellas aliadas, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, se habían aliado para reprimir los movimientos comunistas, los movimientos de izquierda, es decir, cualquier acto de sedición. Y en la entrada de la Suprema Corte del Paraguay, me encontré con esta frase que se las voy a leer. Dice: los archivos, materia y memoria están llamados a ocupar un espacio relevante contra la amnesia colectiva que afecta a nuestro pasado reciente, ayer o remoto. Bueno, ¿qué significa esto? Que sí, efectivamente, los archivos son un soporte de la memoria, pero me gustaría reflexionar con ustedes qué es la memoria y cómo se construye la memoria, complementando algunas de las cosas que ya mencionó aquí Karime, para que luego pueda yo llegar a por qué decidimos construir la UNAM y el AGN y otras instituciones universitarias la plataforma digital M68. No fue el INAI. El INAI hizo el dictamen. Bueno, no tengo la menor duda de que la memoria es la savia de un ser humano. Somos memoria. ¿Qué somos ahorita? Lo que fuimos ayer, lo que platicó Adriana. Adriana es ese 68 que vivió. Sin duda alguna, la marcó para siempre. Es de alguna manera lo que nos define, entre otras cosas, como seres humanos. Pero también el ser humano es la única especie que archiva y que acumula registros fotográficos, registros en un teléfono celular, etcétera, etcétera. En este sentido, también los seres humanos y la sociedad misma es temporalidad y es recuerdo. Bueno, ¿cuál es el objeto de la memoria? El objeto de la memoria es el recuerdo. Eso es lo que la memoria busca, recordar lo que se tiene ante la mente, pero también es búsqueda del recuerdo, que no es lo mismo. Es decir, es un ejercicio de rememoración como un ejercicio deliberado. Y eso fue lo que buscamos hacer con la plataforma digital M68. Es decir, un ejercicio reflexivo de la memoria, que no es lo intérprete, que el historiador, que el hermeneuta, en última instancia, explique las relaciones de causalidad que encuentra entre todos esos datos, registros que va localizando en un archivo, o bien que escucha de un testimonio oral como los que escuchamos aquí el día de hoy. Entonces, a partir de esto, de este ejercicio de explicación o de comprensión del pasado y de estos registros que encontramos, pasamos al ejercicio escritural de la representación del pasado. Y en ese ejercicio escritural se va definiendo el discurso histórico, antropológico, sociológico, o bien lo podríamos resumir, el discurso científico respecto de un hecho del pasado. ¿Qué significa esto? Que a los documentos nos podemos acercar de muy distintas maneras. La interpretación de un mismo documento nos ofrece interpretaciones diversas. Los documentos nos ofrecen datos, pero falta que el intérprete
el hermeneuta les dé una explicación. Y de esa manera nos vamos acercando a la verdad. De esa manera la vamos construyendo en aproximaciones sucesivas, porque la verdad siempre es una construcción permanente. Porque finalmente las huellas que encontramos en el archivo tienen el valor de un signo que debemos decodificar. Alguien lo decodifica de una manera y alguien lo decodifica de otra. Y en este sentido, los archivos permiten hacer presente lo que está ausente y se va originando un proceso dialéctico e ininterrumpido entre lo que aparece, lo que desaparece y lo que vuelve a reaparecer en forma de un testimonio. Entonces, bueno, yo aquí lo dejo, preferiría que hicieran preguntas respecto de la resolución del INAI, a la cual no me referí, ¿verdad? Pero creo que ya se me está acabando el tiempo. Lo digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? En el AGN y en muchos otros archivos existen documentos que tienen valor histórico y que tienen datos personales y datos personales sensibles. El AGN se rige por una ley federal de archivos y esa ley federal tiene un artículo 30 que dice más o menos lo siguiente: todo aquel interesado en consultar documentos que tienen datos personales sensibles, pero que la investigación o la apertura de esos datos pueden representar un bien público, tienen derecho a acceder a esos documentos. Bueno, con ese argumento jurídico que nos da la Ley de Archivos, la UNAM, a través del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y el AGN, hicimos una petición de, creo que tiene 30 cuartillas, si no es que más, frente y vuelta, al INAI para solicitar que todos aquellos documentos que estuvieran en distintos fondos del AGN y que cayeran en esta condición que acabo de explicar, se pudieran abrir porque el bien público está por encima de la protección de los datos personales. El INAI resolvió positivamente el 19 de septiembre y el AGN aportó 19,000 documentos, 19,000 imágenes. Otros archivos de otras universidades, de otros repositorios documentales, aportaron 6,000 más. Ahorita tenemos 25,000 imágenes y la UNAM y el AGN siguen trabajando en la selección de documentos que están en el AGN para continuar alimentando a esa plataforma, claro, previa autorización del INAI, porque, y con esto termino, lo que hizo el INAI fue una ponderación de derechos también. Es decir, por un lado, se fundamentó el dictamen en la Ley Federal de Archivos, pero el INAI también hizo una ponderación de derechos entre el acceso a la información y la protección de datos personales. Y de eso, sobre eso, tenemos aquí a una de las mejores expertas en ese tema que les podría ampliar lo que aquí acabo de exponer. Bueno, hasta aquí llego. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Mercedes, y contigo pues siempre también nos quedamos, como al igual con todos, con ganas de seguirlos escuchando más. La verdad es que aquí abrieron ellas la oportunidad de que ustedes pudieran hacer alguna pregunta o alguna intervención. Si alguien desea hacerlo, con mucho gusto, por favor. Acá está una mano, acá está otra, por favor, y acá está otra. En el orden que levantaron la mano, ¿les parece? Si me ayudas, Edgar, por favor. Les quiero pedir, para que quede registrado en la memoria, que digan por favor su nombre y si vienen de alguna organización en particular para poder decirlo, y pues también ser breves y concisos para poder atender
su petición. Muchas gracias. Somos muy breves y muy concisos. Muchas gracias. Somos Humberto Campos, venía yo de la vocacional de la Wilfrido Macié en 68. Aquí, desgraciadamente, no vino alguien del Poli, es uno de los problemas, porque el Politécnico fue fundamental. ¿Dónde fue las luchas más fuertes? Fue en el Politécnico. Y una de las cosas que decía mi querida amiga Adriana es, por ejemplo, espero que ustedes tengan el dato que el que forzó al rector a hacer la marcha fue el director de la Facultad de Arquitectura. Son héroes que no se han manejado. Por ejemplo, decíamos lo de Servando González, la cuñada de Echeverría tenía un departamento en el edificio Chihuahua. ¿Qué han hecho? La verdad es eso. Han tenido información desde hace cuántos años y la verdad es que no han hecho nada. ¿Cómo vino lo del aquel en 2000 con Fox de las víctimas del pasado? Sí, el caso de Derradilla y todo eso. Quieren papeles y papeles, por eso muchos de nosotros no hablábamos, porque no creemos en la institucionalidad. Vamos a creer en el momento que ustedes sean serios y se pongan a trabajar. Eso es lo importante. Y no avienten la pelotita. A mí me parece, y se lo dije a la doctora Mercedes el día que estuvimos en el Archivo General, es fundamental que se pongan a trabajar, pregunten, pero cuando nosotros veamos que ustedes resuelven las cosas, la historia no es aprenderse lugares y fechas, sino no volver a cometer. Y tan es así que tienen y tenemos culpa que lo de Ayotzinapa es una represión otra vez del Estado. ¿Cuántas más? Pónganse a trabajar, compañeros, tendrán el apoyo de nosotros. Somos muy tercos, aquí hay mi amigo Reza y demás, y queremos eso, que se pongan a trabajar para que lleguen a concretos. Yo fui muy concreto ese día, le dije, queremos los archivos de la defensa, porque la defensa, hasta ahí ella fue, Barragán fue mentido, engañado y todo eso por el Estado Mayor. O sea, hay elementos y sobre todo una cosa que era fundamental que decía Adriana, los brigadistas fuimos los que contrarrestamos la información oficial. Nada más era el día y el por qué y demás. Ni Excelsior en ese tiempo. Eso es lo que quería. Los brigadistas fuéramos los que, con los cerebros y con la capacidad, éramos escuincles de 15 años, no teníamos la capacidad, pero sí teníamos las ganas y la intención de hacer y las cosas bien. Gracias. Muchas gracias. Y déjeme decirle que sí trabajamos, por eso hacemos todas estas cosas, porque trabajamos. Gracias. Sí, buenas tardes. Emilio Reza, del Comité 1968 por las Libertades Democráticas, Asociación Civil, representante de mi Facultad de Ciencias de la UNAM después de la masacre del 2 de octubre, porque ya estaban en la cárcel nuestros dirigentes apresados en ese 2 de octubre. Y mi pregunta va en el sentido de si han leído un libro de Octavio Paz que se llama Postdata. Allí menciona que una fuente del periódico The Guardian, un periódico inglés que registra 300 muertos el 2 de octubre, y es una fuente de información que se puede explorar. Los periódicos importantes que tenían corresponsales aquí en México y que seguramente, dada la gravedad del tema, por ahí se puede rastrear, por una parte. Y por la otra, es una propuesta de que todavía tenemos archivos, aunque aportamos muchísimos documentos originales, volantes, fotografías, revistas, en una primera comisión que quién sabe qué pasó, andaban ahí Manuel Camacho Solís y otros de Carlos Salinas de Gortari, y las entregamos, y por ahí debe de andar ese acervo de documentos y de fotos y de todo eso. Pero hemos continuado recabando, reuniendo, guardando. Yo tengo una montaña de recortes de periódicos, de revistas, la gente a veces me da un libro, me da algún testimonio que se pudiera, es la propuesta, hacer un llamado público para recopilar ese material, porque nosotros hicimos una propuesta de que se
conmemorara allí en 1986-87 con 200 sobrevivientes, abogados, padres, profesores de la UNAM, del Poli de Chapingo, de la Normal, de la Ibero, de las escuelas que participaron, y que se conmemorara con una instalación allí en Tlatelolco, y se convocó a un certamen en donde para hacer algo allí, que no fuera un monumento, que no fuera una estatua, que no fuera algo tradicional, sino algo conceptual, y se aprobó. Se los digo de una vez, ahí tengo yo los recortes del periódico. Se aprobó un diseño que es en la plancha hacer un como pasillo en forma de grieta, en donde en una de las paredes están inscritos los nombres de las personas allá asesinadas, porque la estela que finalmente se pudo construir y que ahí fue porque no hubo recursos, no hubo posibilidades, y luego vinieron las elecciones de 1988. Hay una cantidad de personas comprobadamente, rigurosamente comprobadas, que fueron asesinadas, pero nada más acabó de instalar la llamada estela allí, y nos han llegado compañeros con registros comprobados, con registros oficiales de otras personas asesinadas, que a nosotros nos interesa continuar recabando la memoria, rescatándola, no como anécdota, no como nostalgia, sino para la actualidad, sí, de que no se vuelvan a repetir los crímenes, pero también que se haga justicia y que se profundice en las leyes que hagan valer nuestro lema, que es el lema del movimiento estudiantil de 1968 por las libertades democráticas. Muchas gracias. Primero, felicitarme, que eran mis amigos que han participado aquí intensamente, con esa intensidad que teníamos cuando, contradiciendo al compañero, aquí está el poli presente, la vocación. Y de eso, felicitarme y felicitarlos, agradecer la riqueza con la que participaron, y particularmente voy a hacer alguna pregunta que tiene que ver con las propias propuestas que hicieron algunos de los participantes. Cuando fue la primera reunión, Jesús Vargas propuso que el Instituto de Transparencia le diera un espacio al 78, y lo hizo nada menos y nada más que con el respaldo de la obra de Carlos Montemayor. Incluso nos acompañó la viuda aquí para ver el registro y el trabajo tan importante que hizo Carlos Montemayor, que ahí está, y algunos compañeros no lo conocemos totalmente. Asimismo, la segunda sesión, que fue también memorable por la participación del compañero Ricardo, el mismo Naco, nuestro compañero más versátil, puso el tono de reverencia que hemos tenido siempre, a pesar de las caras que ya nos visten. Y ahora, en esta tercera sesión, agradezco mucho la participación de, por supuesto, todos ustedes, con el cariño que les tengo. Y Mercedes me llamó la atención en una cosa que quiero comentar, particularmente en un momento que me encuentro ahora con esta revisión, rectificación de la memoria. Ahora me encuentro trabajando precisamente en la gente que no hace caso o no se da cuenta de los sueños. Y les pido que trabajen en la memoria del sueño. Porque la memoria del sueño tiene que ver con esa memoria particular individual que de alguna forma desconocemos. Y aquí, con la riqueza que nos compartiste y lo que decías, incluso les pido que registren sus sueños y los escriban antes de que ese enanito pequeño se levante y les borre el pizarrón antes de que comiencen a despertar completamente y olviden el sueño.
El sueño es mucho mayor que todas las ventanas que pueden abrir ahora en la computadora o en el iPhone. Entonces, volviendo a esta parte de la memoria y el registro, me vuelvo a felicitar por estar con todos ustedes y con este cariño. Pido perdón por el improperio, igualmente repito que los quiero. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Pues muchas gracias. ¿Ustedes no quieres decir algo más? Dos cosas. Una es que no queremos letras de oro en ninguna parte, queremos verdad. Y eso tiene que ver con los archivos y tiene que ver con los 50 años que hemos estado tercos y necios, saliendo año con año a la calle a gritar 2 de octubre y no se olvida, ¿sí? Y además también creando organizaciones de la sociedad civil para buscar la verdad. Comité 25 años, comité 68, en fin, ¿no? Hasta la nave va, hasta con ellos, digo, ¿no? Bueno, pues sí, bueno, pero además quiero decir que después de 68, que el movimiento fue un movimiento muy grande en donde ocupó todo el mundo. Había gente del PRI, había gente de los católicos, había gente de muchos grupúsculos de izquierda y allí estábamos todos, ¿sí? En el respeto a que era de escuela en huelga y sus representantes, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, había mucha posibilidad de hablar. Ya ha habido también, me dicen, no, es que se vendieron y ¿dónde están? En fin, estuvimos en las luchas sindicales, estuvimos en el feminismo, en las luchas feministas y en toda la apertura de las ONGs que fueron fundamentales en los años 70. Y también estuvimos en la guerrilla. Ahí se las dejo, ahí estamos. No queremos letras de oro, queremos verdad. Voy a abusar, pero es que el día de hoy estuvo en el Archivo General de la Nación un personaje que participó en la guerrilla, es un hombre, pues yo creo que contemporáneo de ustedes, es José Luis Sierra. ¿Lo identifican? Sí, ¿verdad? Bueno, él estuvo participando en las guerrillas urbanas, particularmente en la guerrilla urbana en Monterrey, en los años 70, por la época del asesinato famoso de Garza Sada. No me acuerdo si estuvo vinculado a la Liga 23 de septiembre no recuerdo, pero hoy estuvo en el Archivo General de la Nación. Y a propósito de quienes pueden acceder a los documentos, él tuvo, porque es el titular de los datos, él tuvo oportunidad de llegar a la GN y consultar el documento en donde está toda la investigación que le hizo Gobernación a través de la DFS y de IPS sobre su trayectoria como guerrillero. Y bueno, es un ejemplo también de cómo cuando el titular de esta investigación, el sujeto investigado, pues, es el que llega a pedir la documentación, pues el expediente se le entrega de manera completa. Es algo que ocurrió hoy en el AGN porque fue todo un acontecimiento que llegara José Luis Sierra. Si ustedes por ahí lo buscan, encontrarán qué clase de personaje es. Es un personaje muy interesante. Es curioso porque accede a la información pero por datos, ¿no? Y además es curioso que además una persona cuya información está en el archivo, que se considera ya histórico, ¿no?, acceda. Sí, son todos unos temas que ahí se los dejo a nuestros expertos, ¿no? Dice que yo soy experta, pero no, que hay muchos más, ¿no? ¿Nos quiere también decir algo, por favor, Carlos? Gracias. Bueno, aprovechar la ocasión para invitarles a un evento
La Comisión de Verdad del Estado de Guerrero, en el periodo de su mandato, por pura casualidad, por falta de presupuesto, no sacó copias de documentos precisamente del acervo de la DFS, etcétera, y por esta casualidad tomaron fotografías con una camarita que tenían de muchos documentos que estaban en estos acervos. Hay un proyecto que se está conformando de la mano de Midas, que es este proyecto que comentaron hace un momento sobre la Northwestern University, con el Colegio de México, un proyecto hermano que se llama Archivos de la Represión, que va a hacer públicas estas 310,000 fotografías de documentos que recabó durante su mandato la Comisión de Verdad del Estado de Guerrero. El evento va a ser el 21 de noviembre en Casa Lam y están cordialmente invitadas a las 10 de la mañana. Gracias. ¿Quieres decir algo? Bueno, pues si nos haces por favor el honor de clausurar y les entrego primero su reconocimiento, por favor, a la doctora Mercedes. Gracias, Mercedes, muchas gracias. Muchas gracias. A Adriana Patricia Corona. Adriana, muchas gracias. Y debo decirte que contigo se reivindica el tema de que las mujeres también fueron muy activas en el movimiento del 68 y que algo que no habíamos comentado aquí es que las mujeres no están en esa memoria y hay que rescatar esa memoria, pero aquí están y estamos vivas además. Bueno, muchas gracias. Para María Heréndira, pero nos harás tú un favor de entregarlo y también te haremos llegar el tuyo, por favor. Muchas gracias. Y para Carlos, nuevamente nuestro agradecimiento al artículo 19 por su aportación. Muchas gracias. Y ahora sí, si nos haces favor, Mercedes, gracias. Simplemente darles las gracias a todos ustedes que estuvieron esta tarde, a los que estuvieron en el primer y segundo conversatorio, que quizá algunos de ustedes estuvieron también, agradecerles su asistencia, y desde luego al InfoDF, que fue el motor de estos conversatorios. ¿Verdad? Yo creo que el trabajo que la comisionada Elsa Viviana Peralta ha desarrollado, ella solita, porque ustedes saben que el pleno del InfoDF lo conforma ella y nada más, y además de atender todos los asuntos del InfoDF, se atreve todavía a organizar este tipo de eventos. Así que pues yo le quiero dar una muy calurosa felicitación por haber organizado este evento, estos conversatorios, y bueno, pues damos por clausurados este ciclo de conversatorios, transparencia, memoria y en este caso el día de hoy, ciclo de conversatorios, transparencia y memoria, 50 años del 68. Y pues yo creo que lo que debemos hacer es darle un aplauso al InfoDF por haber organizado estos eventos. ¿Sí? Pues gracias a todos ustedes por estar aquí, a quienes nos acompañaron en todos los eventos, muchas gracias. A quienes no se los perdieron, pero la verdad es que vamos a hacer una memoria también a propósito de memorias y la vamos a compartir para seguir preservando este trabajo. Muchas gracias a todos y a todo el personal del Info, gracias. Por ustedes estamos de pie. Gracias.